Libro segundo. Capítulo 1. De Caribdis a Escila. En enero anochece muy pronto. Las calles ya estaban oscuras cuando Gringoire salió del palacio. Aquella noche cerrada le gustó. No veía la hora de encontrar alguna calleja oscura y desierta para meditar con calma y para que el filósofo pusiera la primera cataplasma en la herida del poeta. La filosofía era, por lo demás, su único refugio, pues no sabía dónde ir. Después del estrepitoso fracaso de su tentativa teatral, no se atrevía a volver a la habitación que ocupaba en la calle Grenier-sur-Lot, frente al Port-au-Fan, ya que había contado con lo que el preboste le iba a dar por su epitalamio, para pagarle a maese Guillaume d'Auxerre, recaudador del derecho de entrada de los animales de pata hendida de París, los 6 meses de alquiler que le debía, es decir, 12 sueldos parisenses, 12 veces el valor de cuanto poseía en el mundo, calzas, camisa y bicoquete incluidos. Tras haber pensado un momento, provisionalmente cobijado en el portillo de la prisión del tesorero de la Santa Capilla, en la yacija que elegiría para pasar la noche, teniendo como tenía a su disposición todos los adoquines de París, recordó que la semana anterior había visto en la calle Sabaterie, en la puerta de un consejero del Parlamento, un escalón para montar en las mulas, y que se había dicho que esa piedra sería, en caso necesario, una excelente almohada para un mendigo o para un poeta. Dio gracias a la providencia por haberle dado esa buena idea, pero cuando se disponía a cruzar la plaza del palacio para adentrarse en el tortuoso laberinto de la Cité, donde serpentean todas esas viejas hermanas que son las calles Barillerie, Ville-Draperie, Sabaterie, Jubier, etc., todavía hoy en pie con sus casas de 9 pisos, vio la procesión del Papa de los Locos que salía también del palacio y se dirigía a través del patio, con gran algazara, gran claridad de antorchas y su música hacia él. Esta visión reavivó las heridas de su amor propio y huyó. En la pesadumbre de su desventura dramática, todo lo que le recordaba la fiesta del día lo amargaba y hacía sangrar sus llagas. Decidió ir por el puente de Saint-Michel, lleno de niños que corrían de allí para allá tirando petardos y cohetes. «Condenados fuegos artificiales», dijo Gringoire, y se desvió hacia el Pont-au-Change. Habían colgado, en las casas situadas en la entrada del puente, 3 banderas que representaban al rey, al delfín y a Margarita de Flandes, y 6 banderolas donde estaban retratados el duque de Austria, el cardenal de Borbón, el señor de Beaujeu, doña Juana de Francia, el bastardo del Borbón y no sé quién más, todo iluminado con antorchas. La multitud estaba admirada. «Afortunado pintor Jean Forbolt», dijo Gringoire, dejando escapar un profundo suspiro antes de dar la espalda a las banderas y banderolas. Una calle se abría ante él, le pareció tan oscura y solitaria que supuso que allí podría escapar de todo el bullicio y todo el resplandor de la fiesta. Se internó pues en ella. Al cabo de unos instantes su pie tropezó con un obstáculo, se tambaleó y cayó al suelo. Era el árbol de mayo, que los clérigos de la curia habían depositado por la mañana ante la puerta de un presidente del Parlamento, en honor a la solemnidad del día. Gringoire soportó heroicamente este nuevo encuentro, se levantó y fue hasta el borde del agua. Después de haber dejado tras de sí el torrejón civil y la torre criminal, y de haber seguido el gran muro de los jardines del rey, por esa orilla sin empedrar donde el barro le llegaba hasta los tobillos, llegó al extremo occidental de la Cité, y se quedó un rato mirando el islote del barquero de Vacas, desaparecido años después bajo el caballo de bronce del Pont Neuf. En la oscuridad, el islote aparecía ante sus ojos como una masa negra al otro lado del estrecho curso de agua blancuzca que lo separaba de él. Se vislumbraba, al resplandor de una lucecita, la especie de cabaña en forma de colmena donde el barquero de Vacas se cobijaba por la noche. «Afortunado barquero de Vacas», pensó Gringoire. «Tú no sueñas con la gloria ni escribes epitalamios. ¿Qué te importan a ti los reyes que se casan y las duquesas de Borgoña? Tú no conoces otras margaritas que las que tu hierba de abril ofrece como pasto a tus vacas. Y yo, poeta, soy abucheado y tirito, y debo 12 sueldos, y las suelas de mis zapatos son tan transparentes que podrían servir de cristales para tu farol. Gracias, barquero de Vacas. Tu cabaña es un descanso para mi vista y me hace olvidar París». Fue despertado de su éxtasis casi lírico por un potente doble petardo de San Juan, que explotó de repente en la bendita cabaña.
Era el barquero de vacas, que hacía su aportación a los festejos del día lanzando un cohete. Aquel petardo le puso a Gringoire la piel de gallina. «¡Maldita fiesta!», exclamó. «¿Por todas partes vas a perseguirme? ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta en la casa del barquero de vacas!». Miró después el Sena a sus pies y una terrible tentación lo asaltó. «¡Oh, cuán gustoso me ahogaría si el agua no estuviera tan fría!», dijo. Tomó entonces una decisión desesperada, puesto que no podía librarse del Papa de los Locos, de las banderolas de Jean Forbolt, de los árboles de mayo, de los cohetes y los petardos. Lo que tenía que hacer era sumergirse audazmente en el corazón de la fiesta, y para ello ir a la plaza de Grève. «Al menos allí», pensó, «posiblemente conseguiré un tizón de la hoguera para calentarme y podré cenar unas migas de los 3 grandes blasones de azúcar real que deben haber puesto sobre el buffet público de la ciudad». Capítulo 2. La plaza de Grève. Solo queda hoy un muy imperceptible vestigio de la plaza de Grève tal como existía entonces. La encantadora torrecilla que ocupa el ángulo norte de la plaza y que oculta ya, bajo el vulgar enlucido que borra las vivas aristas de sus esculturas, quizá muy pronto haya desaparecido, invadida por ese aumento de casas nuevas que devora con tanta rapidez todas las viejas fachadas de París. Las personas que, como nosotros, no pasan nunca por la plaza de Grève sin dirigir una mirada de compasión y simpatía a esa pobre torrecilla, asfixiada entre 2 caserones de tiempos de Luis XV, pueden reconstruir fácilmente en su pensamiento el conjunto de edificios al que pertenecía y hallar completa ahí la antigua plaza gótica del siglo XV. Era como hoy, un trapecio irregular bordeado en uno de sus lados por el muelle y en los otros 3 por una serie de casas altas, estrechas y sombrías. De día se podía admirar la variedad de sus edificios, todos esculpidos en piedra o tallados en madera, y que presentaban ya completas muestras de las diferentes arquitecturas domésticas de la Edad Media, que se remontaban desde el siglo XV hasta el XI. Desde el crucero que comenzaba a destronar la ojiva hasta el arco de medio punto romántico, que había sido reemplazado por el ojival y que todavía ocupaba, bajo este último, el primer piso de aquella antigua casa de la Tour Roland, en la esquina que forma la plaza que da al Sena en la calle Tannerie. De noche solo se distinguía, de esa masa de edificios, la silueta negra de los tejados desplegando alrededor de la plaza su cadena de ángulos agudos, pues una de las diferencias radicales entre las ciudades de entonces y las ciudades de ahora es que en la actualidad son las fachadas las que dan a las plazas y las calles, mientras que antes eran las paredes de los hastiales. Desde hace 2 siglos, las casas han dado un cuarto de vuelta. En el centro del lado oriental de la plaza se alzaban una construcción maciza e híbrida, formada por 3 viviendas yuxtapuestas. La llamaban con los 3 nombres que explican su historia, su destino y su arquitectura. La Casa del Delfín, porque Carlos V, siendo delfín, la había habitado. La Mercadería, porque se utilizaba como ayuntamiento. Y la Casa de los Pilares, Domus ad Piloria, por una serie de gruesos pilares que sostenían sus 3 plantas. La ciudad encontraba en ella todo lo que una buena ciudad como París necesita: una capilla para rezar a Dios, una sala para celebrar audiencia y amonestar en caso necesario a los agentes del rey, y en la buhardilla un arsenal lleno de artillería, porque los burgueses de París saben que no en toda circunstancia es suficiente rezar y litigar por las franquicias de la Cité, y siempre tienen en reserva, en un desván del ayuntamiento, algún buen arcaúz herrumbroso. La Grève tenía ya entonces ese aspecto siniestro, que la idea execrable que suscita y el sombrío ayuntamiento de Dominique Bocador, que ha sustituido a la Casa de los Pilares, hacen que todavía hoy conserve. Preciso es decir que un patíbulo y una picota permanentes, una justicia y una escala, como decían entonces, contribuían no poco a hacer apartar los ojos de ese lugar fatal donde tantos seres rebosantes de salud y de vida han agonizado, donde 50 años más tarde nacería la fiebre de Saint-Vallier. Esa enfermedad consistente en el terror del caldazo, la más monstruosa de todas las enfermedades, porque no viene de Dios sino de los hombres. Es un consuelo, dicho sea de paso, pensar que la pena de muerte, que con sus ruedas de hierro, sus patíbulos de piedra, todo su repertorio de suplicios permanente y clavado en el suelo, hace 300 años todavía llenaba la Grève,
el mercado de Les Salles, la plaza Dauphine, la cruz de Trahoir, el mercado de cerdos, el horroroso Montfaucon, la barrera de los alguaciles, la plaza de los gatos, la puerta de Saint-Denis, Champeaux, la puerta Baudet y la puerta de Saint-Jacques, sin contar las numerosas escalas de los prebostes, del obispo, de los capítulos, de los abades y de los priores que administraban justicia, y sin contar tampoco los ahogamientos jurídicos en el Sena. Es un consuelo, lo repetimos, que hoy, tras haber perdido sucesivamente todas las piezas de su armadura, su lujo de suplicios, sus castigos imaginativos, su tortura, para la que cada 5 años añadía un potro de cuero nuevo en el Gran Châtelet, esa antigua soberana de la sociedad feudal, prácticamente suprimida de nuestras leyes y de nuestras ciudades, perseguida de código en código, expulsada de plaza en plaza, solo cuente ya en nuestro inmenso París con un rincón deshonroso de la Grève, solo con una miserable guillotina, furtiva, inquieta, vergonzosa, que siempre, a juzgar por la rapidez con que desaparece después de haber asestado su golpe, parece temer ser pillada en flagrante delito. Capítulo 3. Besos para golpes. Cuando Pierre Gringoire llegó a la plaza de Grève, estaba aterido. Había ido por el Ponto Meniers para evitar el gentío del Ponto Change y las banderolas de Jean Forbolt, pero al pasar, las ruedas de todos los molinos del obispo le habían salpicado y llevaba la ropa empapada. Tenía la sensación, además, de que el fracaso de su obra le hacía más friolero. Se apresuró, pues, a acercarse a la hoguera que ardía magníficamente en medio de la plaza, pero una multitud considerable se agalopaba alrededor. «Malditos parisienses», se dijo a sí mismo, pues Gringoire, como verdadero poeta dramático que era, tenía debilidad por los monólogos. «Ahora me tapan el fuego, pues yo necesito un rincón de chimenea, mis zapatos parecen esponjas, y con lo que esos malditos molinos han llorado encima de mí. Demonio de obispo de París con sus molinos. Me gustaría saber para qué quiere un obispo un molino. ¿Acaso quiere el obispo hacerse molinero? Si no necesita más que mi bendición para ello, se la doy, a él, a su catedral y a sus molinos. A ver si me dejan un poco de sitio estos mirones. ¿Qué estarán haciendo ahí? Calentarse, menudo placer. Mirar cómo arde un puñado de chamarasca, menudo espectáculo». Observando más de cerca, se dio cuenta de que el círculo era mucho más grande de lo que hacía falta para calentarse en la hoguera del rey, y de que aquella cantidad de espectadores no había sido atraída únicamente por la belleza del puñado de chamarasca que ardía. En un vasto espacio dejado libre entre la multitud y el fuego, una joven bailaba. Si aquella joven era un ser humano, un hada o un ángel, Gringoire, por muy filósofo escéptico, por muy poeta irónico que fuera, no pudo discernirlo en un primer momento, tan fascinado quedó por aquella deslumbradora visión. No era alta, pero lo parecía por la audacia con que se estiraba su fino talle. Era morena, pero se intuía que de día su piel debía de tener ese bello reflejo dorado de las andaluzas y las romanas. Sus pequeños pies también eran andaluces, pues estaban a la vez comprimidos y a gusto en sus graciosos zapatos. Bailaba, daba vueltas, giraba como un torbellino sobre una vieja alfombra persa extendida descuidadamente bajo sus pies. Y cada vez que, sin parar de dar vueltas, su radiante rostro pasaba por delante de alguien, sus grandes ojos negros le lanzaban un destello. A su alrededor, todas las miradas estaban fijas, todas las bocas abiertas, y en efecto, mientras así bailaba al ritmo de la pandereta que sus 2 brazos redondos y puros levantaban por encima de su cabeza, delgada, delicada y viva como una avispa, con su impecable corpiño dorado, su vestido multicolor de volantes, con sus hombros desnudos, sus piernas finas que en algunos momentos la falda dejaba al descubierto, sus cabellos negros, sus ojos radiantes, era una criatura sobrenatural. «En verdad es una salamandra», pensó Gringoire. «Es una ninfa, una diosa, una bacante del monte Menalo». En ese momento se soltó una de las trenzas de la salamandra y una moneda de latón sujeta a ella rodó por el suelo. «Ah, no», dijo Gringoire, «es una gitana». Toda ilusión había desaparecido. La muchacha se puso a bailar de nuevo. Cogió del suelo 2 sables, cuya punta apoyó en su frente y los hizo girar en un sentido mientras ella giraba en el contrario. En efecto, era simplemente una gitana, pero pese a que Gringoire se sentía un tanto desencantado, el conjunto de aquel cuadro no se hallaba desprovisto de hechizo y de magia.
La hoguera la iluminaba con una luz cruda y rojiza que temblaba, llena de vida en el círculo formado por los rostros de la multitud en la frente morena de la joven, y despedía un pálido reflejo mezclado con las vacilaciones de sus sombras hacia el fondo de la plaza, a un lado sobre la vieja fachada negra y rugosa de la Casa de los Pilares, al otro sobre los brazos de piedra de la horca. Entre los 1000 rostros que este fulgor teñía de escarlata, había uno que parecía más absorto aún que todos los demás en la contemplación de la bailarina. Era una figura de hombre, austera, serena y sombría. Aquel hombre, cuyo traje quedaba oculto por la gente que lo rodeaba, no aparentaba más de 35 años. Sin embargo, estaba calvo. Apenas tenía en las sienes unos mechones de escaso pelo ya gris. Unas arrugas empezaban a surcar su frente despejada, pero en sus ojos hundidos resplandecía una juventud extraordinaria, una vida ardiente, una pasión profunda. Los mantenía clavados en la gitana, y mientras la alocada joven de 16 años bailaba y volteaba a gusto de todos, sus pensamientos parecían tornarse cada vez más sombríos. De cuando en cuando, una sonrisa y un suspiro coincidían en sus labios, pero la sonrisa era más dolorosa que el suspiro. La muchacha se detuvo por fin, jadeante, y la gente la aplaudió con fervor. «Djali», dijo la gitana. Gringoire vio llegar entonces a una graciosa cabrita blanca, viva, despierta, lustrosa, con los cuernos dorados, las pezuñas doradas y un collar dorado, a la que aún no había visto, y había permanecido hasta ese momento echada en una esquina de la alfombra mirando bailar a su ama. «Djali», dijo la bailarina, «ahora te toca a ti». Y sentándose, presentó graciosamente la pandereta ante la cabra. «Djali», continuó, «¿en qué mes del año estamos?» La cabra levantó una pata delantera y dio un golpe en la pandereta. Era, en efecto, el primer mes del año. La multitud aplaudió. «Djali», prosiguió la joven moviendo la pandereta hacia el otro lado. «¿A qué día del mes estamos?» Djali levantó su patita dorada y dio 6 golpes en la pandereta. «Djali», prosiguió la gitana cambiando de nuevo la posición de la pandereta. «¿Qué hora es?» Djali dio 7 golpes. En el mismo momento, el reloj de la Casa de los Pilares dio las 7. La gente estaba maravillada. «Esto es una cosa de brujería», dijo una voz siniestra entre la multitud. Era la del hombre calvo, que no apartaba los ojos de la gitana. La muchacha se estremeció y se volvió, pero una nueva salva de aplausos ahogó la sombría exclamación. La borró incluso de tal punto de su mente que continuó haciéndole preguntas a la cabra. «Djali, ¿qué hace maese Guichard Grand Remy, el capital de los pistoleros de la ciudad, en la procesión de la Candelaria?» Djali siguió apoyándose en las patas traseras y se puso a bailar, a la vez que echaba a andar con tan graciosa seriedad que todo el corro de espectadores rompió a reír ante esta parodia de la devoción interesada del capitán de los pistoleros. «Djali», prosiguió la joven, envalentonada por su creciente éxito. «¿Cómo predica Jacques Charmelot, procurador del rey en la jurisdicción eclesiástica?» La cabra se sentó sobre sus posaderas y se puso a bailar moviendo las patas delanteras de un modo tan extraño que, salvo el mal francés y el mal latín de Jacques Charmelot, todo lo demás, gestos, acento y actitud, estaba ahí. La gente aplaudía cada vez más. «¡Sacrilegio! ¡Profanación!», exclamó la voz del hombre calvo. La gitana se volvió otra vez. «¡Ah! ¡Es ese hombre ruin!», dijo. Acto seguido, adelantando el labio inferior por encima del superior, hizo un mohín que pareciera serle familiar, giró sobre sus talones y se puso a recoger en la pandereta los donativos de la gente. Llovían monedas de toda clase, blancas, tarjas, algún que otro liarte. De pronto pasó delante de Gringoire. Este se metió tan atolondradamente la mano en el bolsillo que ella se detuvo. «¡Demonios!», dijo el poeta al encontrar en el fondo de su bolsillo la realidad, es decir, el vacío. Pero allí estaba la bella joven, mirándolo con sus grandes ojos, tendiéndole la pandereta y esperando. Gringoire sudaba a mares. Si hubiera tenido el Perú en el bolsillo, sin duda se lo hubiera dado a la bailarina, pero Gringoire no tenía el Perú, y además América aún no había sido descubierta. Por fortuna, un incidente inesperado acudió en su auxilio.
¿Te irás de una vez, langosta egipcia?, gritó una voz agria que salía del rincón más oscuro de la plaza. La joven se volvió, asustada. No se trataba esta vez de la voz del hombre calvo, era una voz de mujer, una voz falsa y malvada. Aquel grito que tanto asustó a la gitana fue, en cambio, causa de alborozo para un grupo de niños que rondaba por allí. «Es la reclusa de Tourrenault», dijeron entre risas incontenibles. «Es la Sachet refunfuñando. ¿Será que no ha cenado? Llevémosle alguna sobra del buffet público». Todos se precipitaron hacia la casa de los Pilares. Gringoire, sin embargo, había aprovechado la confusión de la bailarina para desaparecer. Los gritos de los niños le recordaron que él tampoco había cenado. Corrió pues hacia el buffet, pero los bribonzuelos tenían mejores piernas que él, y cuando llegó habían dejado la mesa limpia. No quedaba ni una miserable galleta de 5 sueldos la libra. Solo seguían en la pared las esbeltas flores de lis, mezcladas con rosales, que en 1434 pintó Matthew Witern. Era una cena frugal. Es una cosa molesta acostarse sin cenar. Es una cosa menos divertida aún no cenar y no saber dónde acostarse. Gringoire se encontraba en esta última situación. Ni pan ni yacija. Se veía acostado por doquier por la necesidad y la encontraba muy desabrida. Había descubierto hacía tiempo esta verdad, que Júpiter creó los hombres en un acceso de misantropía y que durante toda la vida del sabio su destino tiene en estado de sitio a su filosofía. En cuanto a él, nunca había visto el asedio tan completo. Oía su estómago anunciar que se rendía y le parecía totalmente fuera de lugar que el aciago destino ocupara su filosofía sirviéndose del hambre. Se hallaba cada vez más absorto en estas melancólicas reflexiones cuando un canto, extraño aunque lleno de dulzura, vino a sacarlo bruscamente de ellas. Era la joven egipcia, que se había puesto a cantar. Podía decirse de su voz lo mismo que de su danza y de su belleza. Era indefinible y encantadora, algo puro, sonoro, etéreo, alado por así decirlo. Eran continuas expansiones, melodías, cadencias inesperadas, frases sencillas sembradas de notas aceleradas y silbantes, saltos de gamas que habrían desconcertado a un ruiseñor, pero en las que siempre se recuperaba la armonía, suaves ondulaciones de octavas que subían y bajaban como el pecho de la joven cantante. Su bello rostro seguía con una movilidad singular todos los caprichos de la canción, desde la inspiración más desenfrenada hasta la más casta dignidad. En algunos momentos parecía una loca y en otros una reina. Las palabras que cantaba eran de una lengua desconocida para Gringoire y que parecía serle desconocida también a ella, a juzgar por la escasa relación entre la expresión que daba al canto y el sentido de las palabras. Así, estos 4 versos eran, en su boca, de una loca alegría. Un cofre de gran riqueza hallaron dentro de un pilar, dentro de él nuevas banderas con figuras de espantar. Y un instante después, Gringoire sentía que se le saltaban las lágrimas de los ojos por su forma de entonar esta estancia. Alárabes de caballos sin poderse menear, con espadas y los cuellos ballestas de buen echar. Sin embargo, su canto transmitía sobre todo alegría, y ella parecía cantar, como los pájaros, con serenidad y despreocupación. La canción de la gitana había turbado los pensamientos de Gringoire, pero como un cisne turba el agua en calma. La escuchaba con una especie de arrebato y de olvido de todo. Era, desde hacía varias horas, el primer momento que pasaba sin sufrir. Ese momento fue corto. La misma voz de mujer que había interrumpido el baile de la gitana interrumpió su canto. «¿Te callarás de una vez, cigarra del demonio?», gritó desde el mismo rincón oscuro de la plaza. La pobre cigarra se cayó de golpe. Gringoire se tapó los oídos. «¡Ah!», exclamó. «Maldita sierra mellada que viene a romper la lira». Los demás espectadores murmuraban como él. «Al infierno la Sachet», decía más de uno, y la invisible vieja aguafiestas habría tenido motivos para arrepentirse de sus ataques contra la gitana si en ese momento no los hubiera distraído la procesión del Papa de los Locos, que tras haber recorrido no pocas calles y callejas, desembocó en la plaza de Grève con sus antorchas y su bullicio. Esta procesión, que nuestros lectores vieron partir del palacio, se había organizado por el camino y había reclutado a todos los pícaros, ladrones ociosos y vagabundos disponibles que había en París, de manera que cuando llegó a la Grève presentaba un aspecto respetable.
Al frente desfilaba Egipto, el duque de Egipto en cabeza, a caballo con sus condes a pie, sujetándole la brida y los estribos. Detrás de ellos, los egipcios y las egipcias mezclados, con sus hijos sobre los hombros gritando. Todos, duque, condes y plebes, con harapos y oropeles. Seguía el reino de Argot, es decir, todos los ladrones de Francia, ordenados según su dignidad, de menor a mayor. Desfilaban de 4 en 4, con las diversas insignias de sus grados en esa extraña facultad, la mayoría lisiados, unos cojos y otros mancos, los temporeros, los cancheros, los subertinos, los convulsos, los pelones, los desahuciados, los parranderos, los birriosos, los tahúres, los alfeñiques, los achicharrados, los mercadantes, los truchimanes, los huérfanos, los archisecuaces, los magnates. La enumeración, en fin, cansaría al propio Homero. En el centro del cónclave de los magnates y de los archisecuaces costaba distinguir al rey de Argot, el gran Coesre, sentado sobre los talones de un carretón tirado por 2 grandes perros. Detrás del reino de Argot venía el imperio de Galilea. Guillaume Rousseau, emperador del imperio de Galilea, desfilaba majestuosamente con su túnica púrpura manchada de vino, procedido de saltimbanquis peleándose unos contra otros y bailando danzas pírricas, rodeado de sus maceros, de sus secuaces y de los escribentes del Tribunal de Cuentas. Cerraba la marcha la curia, con sus mayos coronados de flores, sus ropajes negros, su música digna de un aquelarre y sus velones de cera amarilla. En el centro de esa multitud, los oficiales mayores de la cofradía de los locos llevaban sobre los hombros unas andas más sobrecargadas de cirios que el relicario de Santa Genoveva en época de peste, y sobre esas andas resplandecía, luciendo báculo, capa y mitra, el nuevo papa de los locos, el campanero de Notre Dame, Quasimodo el jorobado. Cada una de las secciones de esta procesión grotesca tenía su música particular. Los egipcios hacían sonar sus balafones y sus tambores africanos. Los argoteros, raza poco musical, todavía estaban con la viola, el cuerno y la gótica rueba del siglo XII. El imperio de Galilea no estaba mucho más avanzado. Apenas se distinguía en su música algún miserable Ravel de la infancia del arte, todavía aprisionado en el Re La Mi. Mas era en torno al Papa de los Locos donde se desplegaban, en una cacofonía magnífica, todas las riquezas musicales de la época. No sonaba más que notas agudas, sobreagudas e hiperagudas de Ravel, sin contar con las flautas y los metales. Recuerden nuestros lectores que era, la orquesta de Gringoire. Resulta difícil dar una idea del grado de regocijo orgulloso y beatífico que el triste y repulsivo rostro de Quasimodo había alcanzado en el trayecto del palacio a la Greffe. Era la primera vez que sentía satisfecho su amor propio. No había conocido hasta entonces sino la humillación, el desprecio por su condición, la repugnancia hacia su persona. Así pues, pese a ser sordo, saboreaba como un auténtico papa las aclamaciones de esa multitud a la que odiaba porque se sentía odiado por ella. ¿Qué importaba que su pueblo fuera una caterva de locos, de tullidos, de ladrones, de mendigos? Aún así, era un pueblo, y él un soberano. Y se tomaba en serio todos aquellos aplausos irónicos y reverencias ridículas, en los que, debemos decirlo, se mezclaba en la gente un poco de miedo muy real. Porque el patizambo era ágil, porque el sordo era malo, 3 cualidades que atemperan lo ridículo. Por lo demás, que el nuevo Papa de los Locos fuera consciente de sus propios sentimientos y de los que inspiraba a los demás, distamos mucho de creerlo. El espíritu que se hallaba alojado en aquel cuerpo fallido forzosamente debía ser también algo incompleto y sordo. Lo que sentía en ese momento era para él absolutamente vago, impreciso y confuso. Solo la alegría se abría paso y el orgullo dominaba. Aquel sombrío y desdichado semblante irradiaba luz. No sin sorpresa y sin miedo vieron, pues, en el momento en que Quasimodo, en esa semiebriedad, pasaba triunfalmente ante la casa de los pilares, a un hombre surgir de pronto de entre la multitud y arrebatarle de las manos, con un gesto de cólera, el báculo de madera dorada, insignia de su demencial papado. Ese hombre, ese temerario, era el personaje calvo, que poco antes, mezclado entre el público de la gitana, había dejado a la pobre muchacha helada con sus palabras de amenaza y odio. Vestía ropas eclesiásticas. En el momento en que salió de entre la multitud, Gringoire, que no le había prestado atención hasta entonces, lo reconoció. «¡Anda!», exclamó extrañado. «Es mi maestro de Hermes.
Don Claude Frollo, el arcediano. ¿Qué diablos pretende? Ese horrible tuerto va a devorarlo. Un grito de terror se elevó, en efecto. El formidable Quasimodo había bajado precipitadamente de las andas, y las mujeres apartaban los ojos para no verlo destrozar al arcediano. El jorobado dio un salto hasta el sacerdote, lo miró y cayó de rodillas. El sacerdote le arrancó la tiara, le rompió el báculo, le rasgó la brillante capa. Quasimodo permaneció arrodillado, bajó la cabeza y juntó las manos. A continuación entablaron un extraño diálogo de signos y gestos, pues ni el uno ni el otro hablaban. El sacerdote, de pie, irritado, amenazante, imperioso. Quasimodo, prosternado, humilde, suplicante. Y sin embargo, es indudable que Quasimodo habría podido aplastar al sacerdote con el pulgar. Finalmente el arcediano, zarandeando con rudeza a Quasimodo por los hombros, le indicó que se levantara y lo acompañara. Quasimodo se levantó. Entonces la cofradía de los locos, pasados los primeros momentos de estupor, quiso defender a su papa tan bruscamente destronado. Los egipcios, los argoteros y toda la curia se pusieron a chillar alrededor del sacerdote. Quasimodo se colocó delante de éste, mostró los músculos de sus puños atléticos y miró a los asaltantes con el rechinar de dientes de un tigre enfurecido. El sacerdote recuperó su expresión de sombría gravedad, le hizo una seña a Quasimodo y se retiró en silencio. Quasimodo caminaba delante de él, apartando a la gente a su paso. Cuando hubieron atravesado la plaza entre la multitud, la nube de curiosos y ociosos intentó seguirlos. Quasimodo cubrió entonces la retaguardia y siguió al arcediano andando de espaldas, fornido, huraño, rudo, monstruoso, cubriéndose con los brazos, lamiendo sus colmillos de jabalí, gruñendo como un animal salvaje y provocando inmensas oscilaciones en la multitud con un gesto o una mirada. Los dejaron adentrarse a los dos en una calle estrecha y tenebrosa, por la que nadie se atrevió a aventurarse tras ellos. Hasta tal punto cerraba el paso la simple visión de Quasimodo, haciendo rechinar los dientes cual quimera. «He aquí un suceso maravilloso», dijo Gringoire. «¿Pero dónde demonios encontraré yo algo para cenar?» Capítulo 4. Los inconvenientes de seguir a una mujer guapa de noche por las calles. Gringoire, por si acaso, se había puesto a seguir a la gitana, la había visto tomar con su cabra la calle Cotelier y la había tomado él también. «¿Por qué no?», se había dicho. Gringoire, filósofo práctico de las calles de París, había observado que nada es tan propicio a la meditación como seguir a una mujer guapa sin saber a dónde va. Hay en esta abdicación voluntaria del libre albedrío, en esta fantasía que se somete a otra fantasía, la cual ni siquiera lo sospecha, una mezcla de independencia caprichosa y de obediencia ciega, algo a medio camino entre la esclavitud y la libertad que agradaba a Gringoire, espíritu esencialmente mixto, indeciso y complejo, situado en la punta de todos los extremos, incesantemente suspendido entre todas las propensiones humanas y neutralizándolas una con otra. Él mismo se comparaba gustoso con la tumba de Mahoma, atraída en sentidos opuestos por dos imanes, vacilando eternamente entre lo de arriba y lo de abajo, entre la bóveda y el suelo, entre la caída y la ascensión, entre el cenit y el nadir. Si Gringoire viviera en estos días, ¿en qué hermoso término medio se mantendría entre lo clásico y lo romántico? Pero no era suficientemente primitivo para vivir 300 años, y es una lástima. Su ausencia constituye un vacío que hoy se deja sentir hondamente. Por otra parte, para seguir por las calles a los transeúntes, y sobre todo a las transeúntes, cosa que Gringoire hacía de buen grado, no hay mejor disposición que no saber dónde va uno a dormir. Caminaba, pues, pensativo tras la muchacha, que apretaba el paso y hacía trotar a su graciosa cabra al ver que los burgueses volvían a sus casas y que las tabernas, únicos establecimientos que habían abierto aquel día, estaban cerrando. Después de todo, pensaba, en algún sitio tiene que vivir y las gitanas tienen buen corazón. ¿Quién sabe si...? Y había en los puntos suspensivos con los que su mente llenaba esta omisión no sé qué ideas bastante atrayentes.
De cuando en cuando, sin embargo, al pasar junto a los últimos grupos de burgueses que cerraban sus puertas, cazaba al vuelo retazos de conversación que rompían el encadenamiento de sus optimistas hipótesis. Unas veces se trataba de dos viejos que se acercaban. «Maese Tibut Fernicle, ¿sabes que hace frío?» Gringoire lo sabía bien desde el comienzo del invierno. «Sí, bien que lo sé, maese Boniface Dissom. Tendremos un invierno como el de hace 3 años en el 80, cuando el haz de leña costaba 8 sueldos. Bah, eso no fue nada comparado con el invierno de 1407, maese Thibaut, en el que hubo heladas desde San Martín hasta la Candelaria, y tan intensas que la pluma del escribano del Parlamento se lava en la cámara cada 3 palabras que escribía, lo que provocó una interrupción del registro de la justicia. Unos pasos más allá eran unas vecinas asomadas a la ventana, con candelas que la niebla hacían chisporrotear. ¿Le has contado a tu marido la desgracia, señora Boudrac? No, ¿qué ha pasado, señora Turcant? El caballo de Gil Godin, el notario del Châtelet, se ha asustado al ver a los flamencos y su procesión y ha arrollado a maese Philippot Avrillot, oblato de los celestinos. ¿De verdad? Como lo oye. Un caballo burgués es el colmo. Si hubiera sido un caballo de caballería, entonces no habría nada que objetar. Y las ventanas se cerraban, pero aquello ya había hecho perder a Gringoire el hilo de sus pensamientos. Afortunadamente volvía a encontrarlo enseguida y lo reanudaba sin dificultad, gracias a la gitana y gracias a Djali, que seguían caminando delante de él. 2 finas, delicadas y encantadoras criaturas, cuyos piececillos, bonitas formas y graciosas maneras, admiraba y casi confundía con su contemplación. Por su inteligencia y su amistad las tomaba a las 2 por muchachas. Por su ligereza, su agilidad y la destreza en sus andares, le parecían cabritillas las 2. No obstante, las calles estaban cada vez más oscuras y vacías. El toque de queda había sonado hacía rato, y empezaba a no verse más que muy de vez en cuando a un transeúnte en la calle o una luz en las ventanas. Gringoire se había internado, siguiendo a la egipcia, en ese dédalo inextricable de callejas, encrucijadas y callejones sin salida que rodea el antiguo sepulcro de los santos inocentes, y que se asemeja a una madeja de hilo enmarañada por un gato. «Estas calles tienen muy poca lógica», decía Gringoire, perdido en esos 1000 circuitos que siempre llevaban al punto de partida, pero donde la joven seguía sin dudar y a un paso cada vez más rápido por un camino que parecía conocer muy bien. En cuanto a él, no habría sabido ni por asomo dónde se encontraba, si no hubiera visto al girar una esquina la masa octogonal de la picota del mercado de Les Halles, cuya cima calada recortaba vivamente su oscura silueta sobre una ventana todavía iluminada de la calle Verdelet. Hacía un rato que la joven había advertido su presencia, había vuelto varias veces la cabeza hacia él con inquietud, incluso se había parado una vez en seco y había aprovechado un rayo de luz que escapaba por la puerta entreabierta de una panadería para mirarlo fijamente de arriba abajo. Después de esta mirada, Gringoire la había visto hacer aquel mohín que le había llamado la atención, tras lo cual la joven había dado media vuelta para proseguir su camino. Ese mohín dio que pensar a Gringoire. Había ciertamente desdén y burla en aquel gracioso gesto. Empezaba por ello a agachar la cabeza, a contar los adoquines, a seguir a la joven a una distancia un poco mayor, cuando tras doblar esta una esquina que acababa de hacérsela perder de vista, la oyó proferir un grito penetrante. Apretó el paso. La calle estaba totalmente en tinieblas. Sin embargo, un puñado de estopa empapada en aceite que ardía en una caja de hierro a los pies de la Virgen de la esquina permitió a Gringoire distinguir a la gitana debatiéndose entre los brazos de 2 hombres que se esforzaban en ahogar sus gritos. La pobre cabrita, asustadísima, bajaba los cuernos y balaba. «¡Socorro! ¡Aquí! ¡La guardia!», gritó Gringoire y se acercó con valentía. Uno de los hombres que sujetaban a la joven se volvió hacia él. Era la impresionante cara de Quasimodo. Gringoire no emprendió la huida, pero tampoco dio un paso más. Quasimodo fue hasta él, lo estampó de un revés contra el suelo a 4 pasos de distancia y se adentró rápidamente en la oscuridad llevándose a la joven doblada por la cintura sobre un brazo, como si de una bufanda de seda se tratara.
Su compañero lo seguía, y la pobre cabra corría tras ellos emitiendo un quejumbroso balido. ¡Socorro! ¡Auxilio!, gritaba la desdichada gitana. ¡Alto ahí, miserables!, dijo de pronto con voz atronadora un jinete que surgió de sopetón de la bocacalle más cercana. Era un capitán de los arqueros de la ordenanza del rey, armado de pies a cabeza y espadón en mano. El jinete arrancó a la gitana de los brazos de Quasimodo, que se quedó atónito. La colocó atravesada sobre su silla y en el momento en que el temible jorobado, repuesto de su estupor, se abalanzaba sobre él para recuperar a su presa, 15 o 16 arqueros que seguían de cerca al capitán aparecieron empuñando sus mandobles. Se trataba de un escuadrón de la Ordenanza Real, que hacía la contrarronda por orden del miser Robert de Stouteville, titular del prevostazgo de París. Rodearon, prendieron y ataron a Quasimodo. Este rugía, echaba espumarajos por la boca, mordía, y si hubiera sido de día, no cabe duda de que simplemente su cara, más repulsiva aún a causa de la cólera que lo dominaba, habría hecho huir a todo el escuadrón, pero de noche se hallaba desarmado de su arma más temible, su fealdad. Su compañero había desaparecido durante la refriega. La gitana se irguió graciosamente en la silla del oficial, apoyó las dos manos en los hombros del joven y lo miró fijamente unos segundos, como embelesada por su atractivo rostro y por la ayuda que acababa de prestarle. Después se decidió a romper el silencio para preguntarle, dulcificando todavía más su dulce voz. «¿Cómo te llamas, señor gendarme?» «Soy el capitán Phoebus de Châteaupers, para servirle, preciosa», respondió el oficial irguiéndose. «Gracias», dijo ella. Y mientras el capitán Phoebus se atusaba el bigote, recortado al estilo borgoñón, bajó deslizándose hasta los pies del caballo, como una flecha que cae al suelo y escapó. Un relámpago no se habría desvanecido tan deprisa. «Por el ombligo del Papa», dijo el capitán mientras mandaba que le apretaran las correas a Quasimodo. «Habría preferido quedarme con la ribalda». «¿Qué quieres, capitán?», dijo un gendarme. «La alondra ha volado y el murciélago se ha quedado». Capítulo 5. Los contratiempos continúan. Gringoire, aturdido por la caída, se había quedado en el suelo frente a la Virgen de la esquina. Poco a poco fue recuperándose. Primero estuvo unos minutos flotando en una especie de ensoñación semi-inconsciente en la que las etéreas caras de la gitana y de la cabra se asociaban a la pesadez del puño de Quasimodo. Este estado duró poco. Una impresión de frío bastante viva en la parte de su cuerpo que se encontraba en contacto con el suelo lo despertó súbitamente e hizo que su conciencia emergiera a la superficie. «¿De dónde viene este frescor?», se preguntó de repente. Entonces se percató de que se hallaba prácticamente en medio del arroyo. «¡Demonio de cíclope jorobado!», masculló entre dientes intentando levantarse, pero estaba demasiado aturdido y demasiado magullado. No tuvo más remedio que quedarse donde estaba. Con todo, tenía las manos libres, así que se tapó la nariz y se resignó. «El fango de París es particularmente apestoso», pensó, pues estaba convencido de que decididamente el arroyo iba a ser su lecho. ¿Y qué hacer en un lecho sino cavilar? «Debe contener mucha sal volátil y nitrosa, eso es, al menos lo que creen Nicolas Flamel y los herméticos». La palabra herméticos llevó en el acto a su mente la idea del arcediano Claude Frollo. Recordó la escena violenta que acababa de entrever, que la gitana forcejeaba entre dos hombres, que Quasimodo tenía un compañero, y el semblante lúgubre y altivo del arcediano pasó confusamente en su recuerdo. «Qué raro», pensó, y se puso a construir con ese dato y sobre esa base el caprichoso edificio de las hipótesis, ese castillo de naipes de los filósofos. De pronto, volviendo una vez más a la realidad, exclamó: «¡Caray! Estoy helándome del frío». Aquel sitio, en efecto, resultaba cada vez más insoportable. Cada molécula del agua del arroyo se llevaba una molécula del calórico que irradiaban los riñones de Gringoire, y el equilibrio entre la temperatura de su cuerpo y la temperatura del arroyo empezaba a establecerse de una forma penosa. Un contratiempo de una naturaleza completamente distinta se presentó de repente.
Un grupo de niños, de esos pequeños salvajes descalzos que en todas las épocas han correteado por las calles de París en el eterno nombre de pilluelos, y que cuando nosotros éramos niños también, nos tiraban piedras al salir del colegio porque no llevábamos los pantalones rotos. Un enjambre de esos jóvenes bribones se dirigía hacia el cruce de calles donde yacía Gringoire, profiriendo carcajadas y gritos que revelaban lo poco que les preocupaba el sueño de los vecinos. Arrastraban tras de sí una especie de saco informe, y solo el ruido de sus zuecos habría despertado a un muerto. Gringoire, que aún no lo estaba del todo, se incorporó a medias. Hennekin den Desch! Jean Pinseport! Gritaban a voz en cuello. El viejo Eustache Moupon, el herrero de la esquina, acaba de morir. Tenemos su jergón y vamos a hacer una hoguera con él. Hoy es el día de los flamencos. Y sin pensárselo dos veces, arrojaron el jergón justo encima de Gringoire, hasta el cual habían llegado sin verlo. Al mismo tiempo, uno de ellos cogió un puñado de paja y se acercó a la lamparilla de la Virgen para encenderlo. «¡Cristo crucificado!», masculló Gringoire. ¿Es que ahora voy a tener demasiado calor? El momento era crítico. Iba a encontrarse atrapado entre el fuego y el agua. Hizo un esfuerzo sobrenatural, un esfuerzo de falsificador de moneda, al que van a achicharrar y que trata de escapar. Se levantó, apartó el jergón arrojándolo contra los pilluelos y puso pies en polvorosa. ¡Virgen Santa!, gritaron los chiquillos. ¡El herrero vuelve! Y echaron a correr en otra dirección. El jergón se quedó solo en el campo de batalla. Belleforet, el padre de Lejuc y Corrozet aseguran que al día siguiente fue recogido con gran pompa por la clerecía del barrio y llevado al tesoro de la iglesia de Saint-Opportun, donde el sacristán obtuvo, hasta 1789, unas buenas ganancias con el gran milagro de la imagen de la Virgen de la esquina de la calle Montcuseil, que en la memorable noche del 6 al 7 de enero de 1482 había exorcizado con su sola presencia al difunto Eustache Moupon, el cual, para burlarse del diablo, en el momento de morir había escondido maliciosamente su alma en el jergón.